Hoy en nombre del partido nosotros queremos denunciar y condenar el proceso abierto por el CNE para legalizar, entre comillas, a los partidos políticos, porque el verdadero espíritu de ese proceso es lo contrario, es la ilegalización ya de la disidencia política, es el exterminio de los partidos políticos. Y esto se suma a un expediente ya de una dictadura abierta que no reconoce la Asamblea Nacional, que desconoce el derecho al voto, que suspendió toda elección en Venezuela y ahora que quiere, por supuesto, ilegalizar a los partidos democráticos que hacemos oposición en Venezuela. Eso hay que condenarlo con todas sus letras. Esto no es un tema de dame unas máquinas más, dame unos días más, unas horas más. Esto hay que atacarlo al fondo del asunto, que es simplemente un régimen ya autoritario que quiere acabar con los principios más básicos de la democracia. Sin Asamblea Nacional reconocida, sin elecciones convocadas y sin partidos políticos, por supuesto que esto tiene un solo nombre y se llama dictadura. Pero nosotros, en el marco de esta complejidad, queremos ratificar nuestro compromiso de lucha. Nosotros sabemos que en estas circunstancias el voto es lo más subversivo y lo más eficaz. La lucha es por el voto. Si ellos no quieren convocar a elecciones, entonces tenemos muy claro qué es lo que debemos hacer nosotros: luchar para que haya elecciones. Si ellos no quieren la tarjeta de la MUD, está muy claro que lo que tenemos que hacer es atrincherarnos en la tarjeta de la MUD y defendernos todos como un cuerpo. Lo peor que podemos hacer ahora es entretenernos cada quien por su lado para tratar de salvar algunos partidos individualmente. Esto fue un sacrificio que los partidos asumimos por la lucha democrática, por el país, por la sociedad que nos pidió unidad. Los partidos, cuando decidimos sacrificar nuestras tarjetas para ir con una tarjeta única en 2015, sabíamos los riesgos que corríamos y lo hicimos como un sacrificio por el país que tiene más vigencia que nunca y debemos sentirnos orgullosos por ese sacrificio. Lo hicimos por una unidad perfecta que se expresó en la tarjeta de la MUD, la tarjeta más votada en la historia de Venezuela, que hoy debemos defender, porque además el trasfondo de este proceso que abrió el CNE es el de la doble militancia, con lo cual la trampa final es que legalizando los partidos de oposición individualmente, ellos van luego a desconocer al de la MUD por considerar que hay doble militancia. Así que yo creo que está muy claro la estrategia a seguir: atrincherarnos en esa tarjeta que hoy está legal y que debemos defender a toda costa, la tarjeta de la MUD, la más votada de la historia democrática de Venezuela, la tarjeta que nos representa a los partidos que integramos esa plataforma, pero también a la sociedad toda, a los independientes, incluso a la población chavista que quiere un cambio también, que se puede sentir representada y se debe sentir representada, como pasó, estoy seguro, el 6 de diciembre de 2015, en esa tarjeta de unidad nacional. Es por eso que este partido hoy quiere decir que mientras estas circunstancias continúen, y mientras sigamos en esta dictadura, nuestra tarjeta electoral, la de la causa R, se llama la tarjeta de la MUD, la tarjeta de la unidad democrática. Sin entretenernos, sin caer en trampas que lo que pretenden es dividirnos para que el gobierno decida quiénes sí, quiénes no, y a partir de ahí generar una grieta mayor. Nuestro llamado es a seguir los pasos de una estrategia por la convocatoria de elecciones regionales, para luchar porque se abra el CNE, porque los procesos electorales que están en mora puedan ser convocados cuanto antes, porque justamente esta intención también de este proceso de supuesta legalización de los partidos tiene también como objetivo retardar aún más la elección a gobernador, con lo cual nosotros no podemos avalar eso. Ayer fuimos al CNE y le exigimos fecha de las elecciones a gobernadores que están en mora de diciembre pasado. No podemos seguir avalando
el inconstitucional retraso de unas elecciones tan importantes como las de gobernadores, que son claves para seguir recuperando espacio y recobrando fuerza en la lucha por la democracia. Nosotros creemos que la fórmula de la unidad democrática, la fórmula electoral, como lo fue antes, ahora más que nunca debe seguir siendo tarjeta única y primarias, como garantía además de que esa tarjeta única pueda expresar el verdadero sentir de las bases. Esa fórmula que ha sido ganadora, que ha sido contundente en el pasado, ahora más que nunca hay que ratificarla de cara a los procesos electorales que vienen. Gobernadores, alcaldes y por supuesto presidente. Si nosotros, y hablo ya de la MUD, logramos acordar, aprovechando incluso el proceso de reestructuración que vivimos, acordar ese compromiso que vamos a seguir utilizando la tarjeta de la MUD, que está legal y que es la más votada del país, como mecanismo electoral para recuperar espacios democráticos. Y además vamos a escoger candidatos unitarios por las bases en proceso de primaria. El país va a celebrar esa decisión con contundencia, adaptada además a las circunstancias, para no entretenernos en unos procesos que nos quieren dividir, donde cada quien agarre por su lado, empieza a defender su propia parcela, pero al final el gobierno tiene la potestad de decidir quién vive, quién muere, y luego que decida quién vive y quién muere, se va a generar una división, porque se va a generar dudas sobre los que sobrevivan. Y esa es la trampa. Cuando nosotros hablamos del esquema Nicaragua, tenemos que entender que, bueno, que ojalá ese esquema Nicaragua no se dé por nosotros, que no sea con nuestro aval. Y la manera de evitar el esquema Nicaragua es atrincherarnos en la unidad, que tiene una tarjeta legal y que hay que defenderla, que está en riesgo. Bueno, ¿y qué no está en riesgo en Venezuela? ¿Qué no está en riesgo? Los canales los medios de comunicación están en riesgo en Venezuela. Por supuesto que los partidos están en riesgo en Venezuela. Eso no es ninguna noticia. Decir eso no agrega nada al debate. Claro que está en riesgo la MUD y están en riesgo los candidatos naturales de la oposición, que por supuesto están siendo perseguidos todos los días. Pero lo que está claro es el objetivo de lucha. Es luchar para que haya elecciones en Venezuela y por supuesto para hacer valer la tarjeta de la MUD, que es un patrimonio de la sociedad venezolana toda. ¿Cómo va el proceso de reestructuración ya con usted como representante de los partidos que están en ese proceso de reestructuración? ¿Cómo va esa reestructuración dentro de la MUD? ¿Van a asistir al diálogo? ¿Lo han planteado en esa? Mañana hay una reunión todo el día, domingo, que promete generar los consensos que hacen falta. Luego, la semana que viene, todos los días hay un cronograma de reuniones en todas las instancias, para que al final de la semana que viene el G9, que es la instancia que tiene la decisión, porque la Junta Reestructuradora de la cual yo formo parte es una facilitadora de consensos para cerrar el ciclo que sentíamos agotado y lograr ya relanzar la MUD. Pero el cronograma de ese trabajo nos apunta que al final de la semana que viene el G9 tendrá en sus manos el informe y las propuestas consensuadas previamente para que las decida en esa instancia y las anuncie al país de la manera que se decida en esa oportunidad. Un proceso, por supuesto, importantísimo de relanzamiento, también para adaptar a la MUD a las nuevas circunstancias que han cambiado, como ustedes ven, pero que ahora, hay que decirlo, tiene mucho que ver también lo que pasa en esa reestructuración con la visión que se tenga sobre este nuevo proceso de legalizar partidos en estas circunstancias o no hacerlo, y sobre la defensa o no de la tarjeta única de la MUD. Porque, y discúlpenme que insista en esto, porque yo creo que el pueblo tiene que recordarlo, es que los partidos que estamos sometidos a este abuso, a esta arbitrariedad, estamos hablando incluso, bueno, los partidos históricos que van a caer en la ilegalización, eso es producto del sacrificio que hicimos los partidos políticos por la unidad, por esa tarjeta única que nos dio un triunfo apoteósico, que fue el antes y después de esta lucha. Y si lo hicimos en el pasado, por supuesto que lo ideal sería legalizar todas estas siglas para beneficio de la democracia, pero si las circunstancias de esta dictadura nos los impide, que lo hagamos sin ruborizarnos. El sacrificio, digo, de seguir con la tarjeta única de la MUD hasta que se recupere la democracia. A la causa R no
le acompleja que una dictadura la ilegalice. Y este es un partido que tiene historia. Esto es un partido que fundó Alfredo Maneiro, que ha dado luchas importantísimas en el país, una lucha social. Este partido seguirá existiendo, lo legalice o no Tibisay Lucena, porque va mucho más allá de esto. Y lejos de acomplejarnos, nos honra, nos enorgullecería si una dictadura quiere quitarnos la formalidad de reconocimiento. Nosotros seguiremos luchando con más fuerzas que nunca, pero lo que toca ahora para recuperar la democracia es atrincherarnos todos en la unidad y en su tarjeta, que es la más votada del país y que aunque hay riesgo sobre ella, lo que más bien nos obliga a defenderla. Peor es desguarnecerla, de que nos vayamos a defender nuestras propias parcelas y ahí sí darle la oportunidad al gobierno de, sin ningún costo, eliminar la tarjeta de la MUD, que es un patrimonio de todos los venezolanos. Sin embargo, está la posibilidad que reza un procedimiento jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia para ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo quedaría el resto de los partidos? Bueno, por eso es que hay que defenderla. Si la tarjeta de la MUD está en riesgo, la agenda de lucha es defender la tarjeta de la MUD. Si el régimen no quiere convocar elecciones, la agenda de lucha es luchar para que haya elecciones. Si la agenda del gobierno es desconocer la Asamblea Nacional, la agenda de lucha es hacer valer la Asamblea Nacional. De eso se trata la lucha, o de qué se trata la lucha. Pero lo que sería inadecuado para la lucha es no defender la tarjeta de la MUD y más bien darle a ellos el elemento de que si tratamos de legalizar uno o dos partidos de nosotros, el argumento de la doble militancia sea el que impere a la hora de desconocer la MUD. Que no somos nosotros lo que matemos la tarjeta de la MUD, que la defendamos todos como cuerpo. Y ante unas circunstancias inconstitucionales, abusivas, ridículas además, que son las condiciones que el CNE está anunciando. Estamos hablando, por Dios, de 2 días nada más para validar partidos políticos. Estamos hablando de que incluso hay partidos que le toca hacerlo en carnaval, en Semana Santa. Ante esas circunstancias no queda otra que seguir este sacrificio individualmente hablando y atrincherarnos en esa tarjeta que hoy está legal y que hay que defenderla. Bueno, y si no, cobrarle el costo al nacional e internacionalmente al gobierno de que acabaron ya con la democracia en Venezuela y que la tarjeta más votada en la historia democrática ellos la quieren eliminar. Bueno, esa será la lucha, pero peor es que nos encuentren a cada quien en su casa de partido luchando por una sigla y que no haya unidad para defender la unidad. Y eso sí es grave, porque repito, esa unidad que mucha gente ahora habla mal de ella, etcétera, es patrimonio de todos los venezolanos, porque eso se dio porque la sociedad le exigió a los partidos que no sacrificáramos para que haya una tarjeta que nos trascienda a todos y que represente a la sociedad completa. Ese es el origen de esa tarjeta que hoy hay que defender y que mucha gente cree ahora que es el enemigo. Al contrario, esa es la trinchera que nos queda para seguir esta lucha. Dentro de esas reuniones en la Junta de Reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿tienen contemplado asistir a esa segunda fase de diálogo que propone tanto el gobierno nacional? Hoy, aprovecho para decirte que hoy se entregó a los facilitadores internacionales la contrapropuesta, que es un documento que se ha estado consensuando en el G9, en todos los partidos, donde todos los partidos hicimos aportes basados en el papel de trabajo que entregaron los mediadores hace unas semanas, de la cual ustedes dieron cuenta, y hoy se entregó esa contrapropuesta, que es la visión nuestra sobre las demandas. Son unas demandas que las hacemos nacionalmente aquí, pero que también las hacemos internacionalmente y que se las estamos haciendo ahora a la UNASUR, al Vaticano, como la hemos hecho en la OEA y como se lo vamos a hacer en todas las instancias que vamos. Y que no van más allá del respeto a la Constitución. De que, por supuesto, se respete la Asamblea Nacional con todas sus competencias y atribuciones, que el CNE convoque las elecciones que constitucionalmente están previstas, que cese la persecución política y se liberen a los presos políticos o secuestrados políticos, porque ya están en una situación de secuestro muchos de ellos, como el caso de Gilbert Caro, que se respete la inmunidad parlamentaria, que el TCJ cese en su labor de prácticamente ser una constituyente que está por encima del propio texto constitucional, y bueno, y que la democracia coja su cauce natural para que el pueblo tenga el derecho a cambiar, para que sea el pueblo el que escoja
cuál es el destino que quiere, para que el soberano que ellos tanto nombraban ahora y ahora lo nombran sea quien tenga la última palabra en esta crisis que hay. Esa es nuestra lucha y esa lucha nosotros, cuando marchamos, esa es la bandera que levantamos. De cara a la comunidad internacional, sea cual sea, OEA, Vaticano, etcétera, también son las banderas que llevamos. Esa es nuestra lucha, eso es lo que nos une. Y por supuesto, todos los escenarios son válidos. Lo que está totalmente descartado y cerrado es el diálogo en el formato pasado, capítulo superado por la MUD. Admitimos que fue un error y quienes nos llevaron allá tendrán, en todo caso, que rendir cuentas, pero nos perjudicó a todos. Pero que ahora no vamos a caer en un proceso de diálogo etéreo donde el gobierno lo use como victoria política para ganar tiempo y nosotros no podamos mostrar al país ningún logro. Eso fue un error. Eso está cerrado. Ahora lo que hay concretamente es una invitación al Vaticano donde las dos partes pudieran cerrar una negociación en un día que permita que la Constitución vuelva a su vigencia. Eso se está explorando y ya se entregó una contrapropuesta que en la medida pues que tenga acogida, pues la MUD estudiará, no la Junta Reestructuradora, sino la MUD toda tendrá que estudiar ya, ojalá con el nuevo reglamento, ojalá con la nueva estructura, tendrá que estudiar si va o no va al encuentro de ese escenario de lucha, que repito, es un escenario de lucha, como lo es las elecciones por las cuales tenemos que seguir luchando, y como lo es la marcha, como lo es la desobediencia civil, como lo es cualquier escenario que no son excluyentes y al contrario son todos complementarios para lograr el objetivo de rescatar la democracia en Venezuela. Precisamente sobre ese tema de los mecanismos de lucha, la protesta cívica, pero últimamente hemos visto que grupos colectivos, llamados colectivos, han insistido en desintegrar esa protesta a la venia de la Policía Nacional y la Guardia Nacional. ¿Qué decirle a esos venezolanos que de alguna manera se sienten indefensos cuando estos grupos, muchos armados, desintegran esas protestas? Mira, decirle la verdad, decirle que estamos luchando contra una dictadura, pero que los dos caminos que tenemos todos, los partidos, ya tomamos la decisión de seguir luchando con ellos, pero todos es si luchar por la libertad y por la democracia o someterse a una tiranía hambriadora. Y eso, mira, esa decisión no la puede tomar nadie por otra gente, esa es una decisión personal de cada quien. Lo que tiene que hacer la dirigencia es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo y yo creo que aquí la vanguardia ha dado una lucha importante a todo riesgo. Todos los días se comete un abuso y una persecución contra uno de los nuestros y lo seguimos haciendo porque estamos conscientes de lo que nos enfrentamos.